En la fiesta del pueblo, me humillaron. El alcalde anunció mi nombre oficialmente como el cornudo del año. Y el gentío estalló en risas que aún resuenan en mis pesadillas. Mi esposa, la zorra que me juró amor eterno bajo las estrellas de Andalucía, reía a su lado con la mano metida en sus pantalones, mientras yo apretaba el puño hasta que la sangre me chorreaba por los nudillos. En ese instante, juré por la Virgen de la Esperanza que su traición no quedaría impune, les arrancaría el corazón a puñaladas. Pero primero, les robaría el alma. Me llamo Javier Ruiz, y esta es la historia de cómo un hombre roto se convierte en el diablo que todos temen. Nací en las colinas áridas de Córdoba, donde el olivo se retuerce como un alma en pena bajo el sol implacable de Andalucía. Mi vida era simple, como el vino tinto que bebíamos en las tabernas, un viñedo heredado de mi padre, una esposa que parecía salida de un cuadro de Velázquez, y un hijo en camino que prometía redimirnos de la pobreza que nos había marcado desde niños. María era mi todo, su risa era el viento del sur, su piel olía a jazmín y a tierra húmeda después de la lluvia. Nos casamos en la iglesia de San Pedro, con el alcalde Antonio López como testigo, ese bastardo con sonrisa de tiburón y ojos que devoraban todo lo que tocaban. Pero el destino, ese hijo de puta caprichoso, tiene una forma cruel de recordarte que nada es eterno. Todo empezó hace 2 años, en el calor sofocante del verano del 23. El viñedo languidecía, la sequía había chupado la vida de las vides, y los bancos nos asfixiaban con deudas que no podíamos pagar. Antonio, siempre el benefactor del pueblo, me ofreció una salida, un préstamo a bajo interés, respaldado por la alcaldía. Javier, amigo mío, me dijo en su despacho con vistas al Guadalquivir, palmeándome el hombro como si fuéramos hermanos de sangre. Firma esto, y mañana plantarás uvas que harán famoso a Montoro entero. Firmé, cegado por la esperanza, sin leer las letras pequeñas que me ataban el cuello como una soga. María estaba radiante entonces, con el vientre apenas redondeado por nuestro hijo. Será un niño fuerte como tú, me susurraba por las noches, mientras yacíamos en la cama de madera crujiente, con el ventilador zumbando como un enjambre de abejas enfurecidas. Yo la creía, la adoraba. Pero las noches en que yo sudaba en los campos, ella se escabullía a la casa solariega de Antonio, donde las luces se apagaban demasiado tarde y los gemidos se filtraban por las persianas entreabiertas. Lo supe después, cuando las piezas del rompecabezas encajaron como cuchillos en mi carne, las llamadas reuniones del ayuntamiento, los regalos que aparecían de la nada, un collar de oro, un vestido de seda que no podía costear, y las miradas que intercambiaban en la plaza, como 2 serpientes enroscadas. El primer golpe cayó en otoño. El banco ejecutó la hipoteca, alegando impago, pero el dinero del préstamo había desaparecido en las arcas de la alcaldía, desviado por gastos imprevistos que Antonio juraba eran para el bien común, fiestas patronales, reparaciones de la fuente en la plaza, y quién sabe qué puterías más. Perdí el viñedo, mi herencia, el sudor de 3 generaciones. Me quedé con las manos vacías, mirando cómo los obreros de Antonio talaban mis olivos para plantar un resort de lujo que él promocionaba como el futuro de Andalucía. María me consolaba con besos salados por las lágrimas, pero sus ojos ya vagaban hacia otro horizonte. La rabia crecía en mí como una tormenta en el estrecho. Pasaba noches en vela, fumando hasta que los pulmones me ardían, planeando palabras que nunca decía. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté una vez, cuando la encontré oliendo a su colonia barata, esa que Antonio usaba para disfrazar el hedor de la corrupción. Ella lloró, se arrodilló, juró que era un error, que el estrés del embarazo la había empujado a sus brazos. La perdoné, porque el amor es ciego y yo era un idiota. Pero el veneno ya corría por mis venas.
Empecé a seguirlos, me escondía en las sombras de los callejones empedrados, viendo cómo se besaban contra la pared de la taberna El Toro, cómo sus manos exploraban territorios que eran míos por derecho. El pueblo murmuraba. Por supuesto. En Montoro, las lenguas son más afiladas que las hoces de la siega. Pobre Javier. Cornudo y endeudado, decían las viejas en el mercado, mientras pelaban patatas y lanzaban miradas de lástima que me quemaban peor que el sol. Mi orgullo, ese fuego andaluz que arde en el pecho de todo hombre del sur, se ahogaba en humillación. Intenté pelearlo legalmente, un abogado cutre en Córdoba me prometió demandas, pero las pruebas se evaporaban como el rocío al amanecer. Antonio tenía al juez en el bolsillo, y la ley, esa puta vestida de toga, siempre favorece al que paga más. Entonces nació el niño, al que llamamos Miguel, con ojos oscuros como los míos y una sonrisa que iluminaba las ruinas de mi vida. Lo sostuve en brazos, oliendo a sangre y a futuro, y juré que lo protegería de este mundo podrido. María parecía cambiada, más tierna, más mía. Pero la ilusión duró lo que un suspiro. 3 meses después, en la feria de mayo, la vi bailando un flamenco endiablado con Antonio, sus caderas ondulando al ritmo de las palmas, mientras yo cargaba a Miguel en una manta raída. El pueblo aplaudía, y yo sentía que me arrancaban el hígado con uñas oxidadas. Esa noche, solo en la casucha que nos quedaba, con Miguel llorando de hambre, tomé la decisión que me condenaría. No sería un hombre roto más en las colinas de Córdoba. ¿Sería el verdugo? Empecé pequeño, un anónimo al periódico local, detallando los desvíos de fondos. Nada. Luego, fotos granuladas de sus amantes, enviadas a la esposa de Antonio, esa devota que rezaba el rosario en la primera fila de la misa. Ella lo confrontó en público, y por un momento, vi grietas en su armadura. Pero él la aplastó con mentiras suaves como miel envenenada. La venganza verdadera requiere paciencia, como el vino que envejece en bodegas oscuras. Me infiltré en su círculo, acepté un trabajo como jardinero en la alcaldía, podando rosales mientras oía sus planes en voz baja. Aprendí sus debilidades, el vicio por el juego en casinos clandestinos de Sevilla, las deudas que ocultaba bajo sonrisas electorales, y el secreto más oscuro, un hijo ilegítimo de una aventura anterior, escondido en un convento de monjas en Granada. María, ajena a mi transformación, se quejaba de su frialdad, de cómo la usaba como trofeo. Te extraño, Javier, me decía. Y yo fingía perdonar, mientras en mi mente trazaba mapas de sangre. El clímax de mi humillación llegó en la fiesta de la vendimia, ese ritual pagano donde el pueblo se emborracha con mosto y olvida sus miserias. El alcalde subió al escenario improvisado en la plaza, con el micrófono crepitando bajo las guirnaldas de hiedra. Amigos de Montoro, bramó, su voz amplificada por los altavoces que yo mismo había ayudado a instalar. Hoy celebramos la cosecha, pero también honramos a los que nos inspiran con su resiliencia. Hizo una pausa, y el gentío contuvo el aliento. Un aplauso para Javier Ruiz, el cornudo oficial del año, que nos enseña que incluso los cuernos pueden ser motivo de fiesta. El estallido de risas fue como un terremoto. Sentí el mundo inclinarse, el suelo abrirse bajo mis pies. María estaba a su lado, no llorando como esperaba, sino riendo, con una mano en su muslo, el vientre plano ahora porque había abortado en secreto nuestro segundo hijo, el de él, no el mío, como confesaría después en un arrebato de culpa. Me quedé paralizado, con el puño cerrado alrededor de una botella de vino que se rompió en mi palma, el cristal hundiéndose en la carne. La sangre goteaba sobre las losas, mezclándose con el mosto derramado, y en ese charco vi mi reflejo, no un hombre, sino un fantasma con ojos de fuego. Corrí a casa,
con Miguel en brazos. Y esa noche, mientras el pueblo dormía la mona, empaqué una maleta. No huía, planeaba. Dejé a María una nota: disfruta tu corona de espinas. Pronto te la clavaré en el corazón. Al amanecer, con el sol tiñendo de rojo las sierras, partí hacia Sevilla, donde un viejo amigo me debía un favor: acceso a los bajos fondos, a pistolas sin número de serie y a hombres que matan por menos de 100 euros. La venganza no sería un arrebato, sería una sinfonía de dolor, nota a nota, hasta que suplicaran por la muerte. Sevilla me recibió como una amante traicionera, calor pegajoso, calles laberínticas que olían a azahar y a orina de gato, y un bullicio que ahogaba los gritos de mi alma. Me instalé en un cuchitril del Triana, con paredes agrietadas que rezumaban humedad y un colchón que crujía como huesos viejos. Miguel, mi único ancla, dormía en una cuna improvisada de cartones, ajeno al infierno que yo invocaba. Por las mañanas, lo llevaba al parque de María Luisa, donde niñeras paseaban carritos de lujo y yo fingía normalidad, mientras mi mente tejía hilos de seda negra alrededor de sus gargantas. El favor de mi amigo Paco el Cojo, un ex contrabandista con una pierna de lata y un corazón de plomo, fue mi primer paso. Javier, estás loco, me dijo en una taberna humosa del Arenal, sirviéndome un fino que quemaba como ácido. Antonio es intocable, tiene a la Guardia Civil en el bolsillo y a los narcos de Marbella como socios. Le conté todo: la traición, el robo, la humillación pública que aún me despertaba sudando frío. El río, una carcajada ronca que olía a tabaco negro. Pues hagámoslo poético. No lo mates de un tiro, haz que se pudra vivo. Paco me presentó a Ramón, un jeque flaco como un sarmiento, con gafas empañadas y dedos que danzaban sobre teclados como arañas en una telaraña. Por 200 euros y una promesa de silencio, Ramón hackeó los servidores de la alcaldía. Lo que encontramos fue un pozo sin fondo de podredumbre, facturas falsas por millones, sobornos a contratistas para el resort que se comía mis tierras, y transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Pero el joyo era un video: María y Antonio en su despacho, follando sobre el escritorio con la bandera de Andalucía de testigo, mientras firmaban el embargo de mi viñedo. Mira lo que has conseguido, amor, le decía él. Y ella gemía: todo por ti, mi rey. Descargué el archivo. Lo vi una vez. Vomité bilis y rabia. Y luego lo borré de mi mente como un tumor. No era para escándalo, era munición. Empecé a filtrar documentos anónimos a la prensa de Córdoba, El Día, ABC, incluso a un periodista freelance en Madrid que odiaba la corrupción andaluza como yo odiaba a Dios por permitírsela. Las noticias estallaron como petardos en Semana Santa. Alcalde de Montoro implicado en desfalco millonario. Antonio lo negó todo, con ruedas de prensa donde sudaba bajo los focos, jurando inocencia con la mano en el corazón. Pero las grietas se abrían: dimisiones en el ayuntamiento, investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, y el pueblo, ese rebaño voluble, empezaba a mirarlo con ojos de cordero degollado. Mientras tanto, María me buscaba. Llamadas histéricas al teléfono que yo ignoraba. Mensajes que leía en la oscuridad: vuelve, Javier. Fue un error. Miguel te necesita. Una vez me encontró en Sevilla, apareció en la puerta del cuchitril, con el pelo revuelto y los ojos hinchados como ciruelas pasas. Por favor, suplicó, arrodillándose en el umbral sucio. La dejé entrar, no por piedad, sino para medir su desesperación. Hablamos hasta el alba. Ella lloró la traición a su propio corazón. Culpó al alcohol, al estrés, a la ambición de Antonio que la seducía como una droga. Yo la escuché, fingiendo compasión, mientras notaba cómo sus manos temblaban al tocarme, buscando el hombre que había matado. Esa noche la follé con furia contenida, no por amor,
sino por posesión. Cada embestida era un clavo en su ataúd emocional. Al amanecer, se fue, prometiendo cambiar. Pero yo ya sabía la verdad. Había plantado una semilla en su mente, dudas sobre Antonio. Susurros de que yo estaba trabajando en algo grande para recuperarlo todo. Ella mordió el anzuelo. Y pronto empezaron las traiciones dobles. Me enviaba fotos de sus reuniones. Grabaciones de conversaciones donde él planeaba huir a Marbella con el dinero restante. La euforia de la venganza es un elixir amargo. Por primera vez en meses, dormía sin pesadillas, soñando con rostros contorsionados por el terror. Pero el precio se cobraba en Miguel, el niño, sensible como un junco. Lloraba más. Preguntaba por papá alcalde en sus balbuceos inocentes. Lo llevaba a misa en la catedral, rezando a un Dios sordo por fuerza. Y en las tardes, lo mecía cantando sevillanas tristes que hablaban de amores perdidos y puñales en la espalda. El siguiente movimiento fue personal. Usé el dinero de un trabajito sucio transportar tabaco de contrabando por el Guadalquivir para contratar a un matón de los bajos fondos. Un gitano llamado el Lobo con cicatrices que contaban historias peores que la mía. No para matar, aún no, para asustar. El Lobo irrumpió en la casa de la esposa de Antonio durante una de sus siestas, dejando un mensaje garabateado en sangre de pollo: el diablo viene por lo suyo. Ella, histérica, lo denunció, y la Guardia Civil allanó la alcaldía, encontrando más esqueletos en los armarios, drogas escondidas en el sótano del ayuntamiento, favores a traficantes marroquíes. Antonio entró en pánico. Lo vi en las noticias, ojeras como pozos, tartamudeando en entrevistas. Llamó a Ramón para rastrear las filtraciones, pero mi jeque era un fantasma. Y entonces, el primer contraataque: un coche negro me siguió por las calles de Triana una noche lluviosa. Aceleré, derrapando en los adoquines resbaladizos, hasta perderlos en el laberinto del barrio. En el espejo retrovisor, vi mi rostro, demacrado, con una sonrisa lobuna que me aterrorizó a mí mismo. Regresé a Montoro de incógnito, disfrazado con sombrero calado y barba de 3 días. ¿Para ver el caos de cerca? El pueblo bullía como un avispero pateado, manifestaciones frente al ayuntamiento, vecinos quemando efigies de Antonio en la plaza. María me encontró en la taberna El Toro, donde nos habíamos besado por primera vez. Está acabado, me dijo, con voz quebrada. Quiere divorciarse de mí. Dice que soy una carga. La abracé, oliendo el jazmín marchito en su pelo, y susurré: déjalo caer solo. Yo te salvaré. Pero en mi corazón, planeaba arrastrarla conmigo al abismo. La investigación avanzaba, y con ella, mi re se tensaba. Paco me advirtió: estás jugando con fuego, Javier. Un hombre como tú no sobrevive a esto intacto. Tenía razón. Las noches se llenaban de dudas. ¿Valía la pena destruirlos si Miguel crecía sin padre? ¿Era yo el monstruo ahora? Pero el recuerdo de esa risa en la fiesta me impulsaba. Un latido de odio puro que ahogaba la culpa. Entonces llegó la primera baja colateral: el abogado que me había fallado. Un viejo borracho llamado don Emilio. Apareció colgado de un olivo en su finca. Suicidio, dijeron los periódicos. Pero yo reconocí la soga, la misma que Antonio usaba en sus fiestas privadas. El mensaje era claro: o eres el siguiente. En lugar de miedo, sentí euforia. La caza había comenzado de verdad. El regreso a Montoro fue como sumergirse en un río de lava. Cada mirada me quemaba. Cada susurro era una acusación velada. Me instalé en una pensión cutre al borde del pueblo, regentada por una viuda tuerta que no hacía preguntas por un puñado de euros. Desde allí, espiaba Antonio atrincherado en su solarllega, con guardaespaldas improvisados matones de la construcción que él pagaba con fondos públicos. María se había mudado a un apartamento en las afueras, con Miguel,
fingiendo ser la víctima perfecta, madre soltera, traicionada por el poder. La visité de noche, escalando la verja oxidada como un ladrón en su propia casa. Ella abrió la puerta con ojos de ciervo acorralado, y por un momento, vi a la chica que había amado, vulnerable, rota. Javier. Dios mío, murmuró, abrazándome con fuerza que olía a desesperación y a leche materna. Hicimos el amor en el sofá raído, un revolcón urgente y sin ternura, como animales heridos lamiendo sus heridas. Después, mientras fumábamos en la oscuridad, me confesó todo. El aborto no había sido por el hijo de Antonio, sino por miedo a que yo lo descubriera y la matara. Te odio por eso, le dije. Y era verdad, pero el odio se mezclaba con un deseo enfermizo de poseerla de nuevo. Usé su culpa como palanca. Ayúdame a acabar con él, le pedí. ¿Y ella accedió? No por redención, sino por supervivencia. Me dio accesos, la contraseña de su email, horarios de sus reuniones secretas con los narcos. Filtré más pruebas de que el resort era un lavado de dinero para el cartel de Gibraltar. La prensa nacional se cebó portadas en El País con su foto sonriente al lado de titulares como el alcalde fantasma. La fiscalía lo citó a declarar. Y en la estación de tren de Córdoba, lo vi bajar esposado, con la cabeza gacha y el traje arrugado como su dignidad. Pero Antonio no era de los que queden sin arañar. Mandó a sus perros una noche, mientras jugaba con Miguel en el parque del pueblo. Un coche se detuvo bruscamente. Dos tipos con acento marroquí bajaron, cuchillos brillando bajo la luna. Corrí, con el niño en brazos, zigzagueando por los olivos hasta que los perdí en la oscuridad. Jadeando, con rasguños que ardían como fuego, juré que pagaría con creces. Al día siguiente, anónimo otra vez, envié el video a la esposa de Antonio, adjuntando una nota: tu marido prefiere putas a santas. Disfrútalo. El caos se desató. Ella lo dejó, quemando sus fotos en la plaza durante la procesión de la Virgen, un espectáculo que el pueblo aplaudió como justicia poética. Antonio, acorralado, recurrió a tácticas bajas, esparció rumores de que yo era un terrorista, un loco que había matado a don Emilio. La Guardia Civil me interrogó en una comisaría húmeda de Córdoba, con esposas que me mordían las muñecas. Pruebas, cabrones. Les escupí. Y ellos, con sonrisas torcidas, me soltaron por falta de ellas. Pero el miedo se instaló. ¿Cuánto tiempo hasta que me pillaran? La psicología del vengador es un laberinto de espejos rotos. Por días, me perdía en reflexiones, veía a mi padre en cada sombra. Un hombre honesto que murió pobre por no doblegarse al sistema. ¿Esto es lo que querías para mí?, le preguntaba al vacío. Y el silencio respondía con ecos de risas de la fiesta. La ira me consumía, perdí peso. El sueño era un lujo. Y Miguel, mi luz, empezaba a retraerse, llamándome papá malo en susurros. Lo compensaba con cuentos de héroes andaluces, de bandoleros que robaban a los ricos para dar a los pobres. Pero en mi versión, el bandolero no perdonaba. María se convirtió en mi aliada involuntaria, un peón en mi ajedrez sangriento. Me traía información que Antonio planeaba fugar con una maleta de dinero a Portugal. Di a Huelva. Organicé la emboscada, el lobo y 2 de sus hombres, armados con baits y pistolas cargadas. La interceptamos en una carretera secundaria, bajo la lluvia torrencial que azotaba los eucaliptos como flagelos. El coche patinó, volcó, y cuando lo abrimos, Antonio estaba allí, magullado pero vivo, suplicando: Javier, por Dios, somos amigos. Le rompí la nariz de un puñetazo, sintiendo el cartílago crujir como grava bajo botas. Amigos no roban almas, le gruñí, y el lobo le dio una paliza que lo dejó tosiendo sangre. Lo dejamos vivo, atado a un poste con una nota para la policía. Ladrón de sueños.
Las noticias lo pintaron como víctima de un ajuste de cuentas narco, y su credibilidad se evaporó como humo. Renunció al cargo esa semana, en una rueda de prensa donde balbuceó excusas, con la cara hinchada como un melón maduro. El pueblo, voluble como el viento del levante, lo repudió pintadas en su casa, huevos en las ventanas, y un silencio ensordecedor donde antes había aplausos. Creí que era el fin, que la justicia poética había triunfado. Celebré con María en una habitación de hotel en Córdoba, bebiendo manzanilla hasta el amanecer, follando como si el mundo acabara. Lo hemos hecho, me dijo ella, con lágrimas de alivio. Yo asentí, pero en mi pecho, un vacío se abría, la venganza no llenaba el hueco, lo agrandaba. Miguel, al verme regresar, corrió a mis brazos, y por un instante, vislumbré redención. Pero el destino, ese bastardo, tenía otro as en la mengue. 2 días después, un sobre anónimo llegó a la pensión, fotos de mí con el lobo, timestamps que me ubicaban en la emboscada. Adjunto, una nota en letra temblorosa, sé lo que hiciste. Paga o muere. El remitente, María. Mi esposa, mi aliada, me había traicionado de nuevo, grabando nuestras noches para venderme a Antonio por una promesa de impunidad. El twist me golpeó como un rayo, no era víctima, era el cebo todo el tiempo. La rabia renació, más pura, más letal. Ahora, la venganza era doble, él y ella pagarían con la misma moneda. La traición de María fue un puñal envenenado, retorcido en la herida que apenas cicatrizaba. Pasé la noche en vela, mirando el techo agrietado de la pensión, con las fotos esparcidas como cartas de un tarot maldito. Cada imagen era una puñalada, yo susurrando planes, ella fingiendo sorpresa, el flash oculto en su bolso. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde Sevilla? La bilis subía a mi garganta. Un vómito de amor podrido. Miguel dormía en la habitación contigua, inocente, y juré que, esta vez lo protegería de ella. Esa víbora con rostro de ángel. Al amanecer, la confronté. La encontré en el apartamento, preparando papilla para el niño, con un delantal floreado que ahora me parecía un sudario. Eres un monstruo, le dije, lanzándole las fotos como confeti de muerte. Ella palideció, dejó caer la cuchara, y se derrumbó en una silla. Sollozando, lo hice por nosotros. Antonio me amenazó. Dijo que te mataría si no cooperaba. Mentiras. Todas mentiras envueltas en lágrimas de cocodrilo. La abofeteé. El sonido secó resonando como un disparo. Y por primera vez, vi miedo real en sus ojos, no culpa, sino terror animal. ¿Por nosotros, o por tu pellejo? Rugí, agarrándola por los hombros hasta que sus huesos crujieron. Miguel entró corriendo, llorando, y ese llanto me detuvo. Lo cargué, oliendo su cabecita a champú de manzana, y salí sin mirar atrás. La dejé allí, rota, pero viva. La muerte sería demasiado misericordiosa. Conduje hacia las sierras, donde el viento aullaba como almas en pena, y escondí a Miguel con la hermana de Paco, una monja en un convento olvidado de Baena. Cuídalo como a tu vida, le supliqué, y ella, con ojos de santa, asintió. Ahora solo, el plan se refinó en acero. Antonio, sabiendo mi jugada, había huido a una villa en la Costa del Sol, custodiada por mercenarios pagados con los últimos euros sucios. Usé a Ramón para rastrearlo, satélites, cuentas bancarias, hasta el pedido de langosta en un restaurante de Marbella. Paco reunió al equipo, el lobo, un francotirador tuerto de las guerras del Sahara, y una mujer llamada la viuda, experta en venenos que mataban lento como el arrepentimiento. Viajamos de noche, en un furgón sin luces, cruzando Córdoba hacia el sur. El camino era un rosario de recuerdos, viñedos fantasmas, pueblos dormidos donde una vez bailé con María. La ira me mantenía despierto,
Un fuego que consumía dudas. En Marbella. Nos infiltramos como turistas, yo con sombrero de paja y gafas oscuras, fingiendo ser un empresario andaluz en quiebra. La villa era un fortín, muros altos, cámaras, perros que ladraban a la luna. Pero Ramón las neutralizó con un pulso electromagnético casero, y el lobo escaló como un gato montés. El asalto fue poesía oscura. Entramos al alba, con silenciadores que susurraban muerte. Los guardaespaldas cayeron primero, uno con un tiro en la rodilla, gimiendo como cerdo en matadero, el otro estrangulado por la viuda, sus ojos desorbitados como huevos fritos. Antonio nos esperaba en el salón, con una copa de brandy en la mano temblorosa, pálido como un cadáver prematuro. Javier, balbuceó, levantándose con manos en alto. Podemos hablar. Te daré dinero, el viñedo de vuelta, lo que sea. Lo atamos a una silla de mimbre, con cuerdas que mordían su piel carnosa. La viuda le inyectó un suero de la verdad, un cóctel que soltaba lenguas como vino flojo. Confesó todo, el préstamo era una trampa desde el principio, planeado para robarme las tierras y revenderlas a un magnate ruso. María había sido su amante desde antes de la boda. Un juego para humillarme. Era fácil. Rió. Una risa histérica que se quebró en tos. Un hombre roto como tú no ve más allá de su nariz. Le arranqué una uña con alicates, sintiendo el crunch como música. Y él gritó. Un sonido que alimentaba mi alma muerta. Pero no lo maté allí. La venganza necesitaba público. Lo arrastramos al maletero, vendado y amordazado, y volvimos a Montoro bajo la lluvia que limpiaba pecados. El pueblo estaba en ebullición, elecciones especiales, protestas por el escándalo. Lo llevé al sótano de la antigua bodega de mi viñedo, ahora propiedad del banco pero con la cerradura rota. Allí, encadenado a una viga, esperó 3 días, alimentado con agua sucia y pan mohoso, mientras yo preparaba el gran final. María, meanwhile, se había convertido en una sombra, llamadas desesperadas, intentos de verme en la plaza. La ignoré hasta que irrumpió en la pensión, con el pelo desgreñado y moretones frescos cortesía de Antonio. Juró. Me pegó cuando supo que te ayudé. Mintió. Y yo, ciego por un resto de amor enfermo, la creí por un segundo. La usé, le pedí que trajera a Antonio al lugar de nuestros comienzos, la iglesia de San Pedro, bajo pretexto de una reconciliación. Ella accedió, con ojos que brillaban de esperanza falsa. El conflicto interno me devoraba. Noches de insomnio donde veía el rostro de Miguel, preguntándome si este camino me convertía en el monstruo que cazaba. Paco me lo dijo claro, la venganza es un perro que muerde al amo. Pero el odio era más fuerte, un río desbordado que arrastraba la razón. En Córdoba, consulté a un psicólogo cutre, pagado con mentiras, señor Ruiz. El perdón libera, me dijo. Le escupí, el perdón es para santos. Yo soy Judas. El clímax se acercaba como una tormenta en el horizonte. El pueblo preparaba la fiesta de la expiación, una tradición local para purgar pecados del año. Todos estarían allí, vecinos, periodistas, hasta el nuevo candidato a alcalde. Sería mi escenario. Ataría a Antonio al poste de la ojera central. Lo desnudaría de mentiras frente a todos. Y luego. El fuego. Literal y metafórico. Pero el twist de María me había enseñado, la confianza es un lujo roto. Mandé a la viuda vigilarla. Y descubrió su nuevo juego negociando con la policía, ofreciendo mi cabeza por inmunidad. La rabia se volvió hielo. Ahora, ella era el objetivo principal. La llamé esa noche, ven a la bodega. Trae a Antonio. Es hora de acabar. Su voz tembló, sí, amor. Por nosotros. La noche antes de la expiación, el aire de Montoro olía a azufre y a jazmín marchito, como si el cielo supiera el infierno que se avecinaba.
En la bodega, Antonio colgaba como un jamón en salazón, demacrado, con la piel colgando de los huesos y ojos hundidos que suplicaban misericordia. «Mátame ya, cabrón», graznaba entre jadeos. Pero yo negaba con la cabeza, sonriendo como el diablo en un sermón. «La muerte es fácil. Tú me enseñaste a saborear el dolor». Le conté mis planes, detalle a detalle, viendo cómo el terror le retorcía el rostro. Hablé de la ojera, de las confesiones forzadas, de cómo el pueblo lo lapidaría con tomates podridos y verdades enterradas. Él maldijo a María, a mí, a Dios, revelando más secretos en su delirio que había envenenado a mi padre años atrás. Un accidente con pesticidas para comprar las tierras baratas. Ese dato me rompió algo dentro. Un último hilo de humanidad. Golpeé la pared hasta que los nudillos sangraron. Y en ese momento, supe que no habría redención. María llegó al amanecer, empujando a Antonio en una silla de ruedas robada, con una manta cubriéndole el cuerpo roto. «Aquí está», dijo, con voz que fingía firmeza, pero sus ojos daban saltos como ranas en sartén. La bodega era un mausoleo de sombras, barriles vacíos como tumbas, telarañas que colgaban como velos de novia muerta. Cerré la puerta con llave, y el clic fue como el martillo de un juez. «Bienvenida al final», le dije, y ella palideció, entendiendo demasiado tarde. La até junto a él, espalda con espalda, con cuerdas que olían a moho y a venganza. Miguel estaba seguro, pero su ausencia pesaba como plomo. «Por favor, Javier», suplicó ella, lágrimas surcando surcos en el polvo de su cara. «Piensa en el niño». Invocó a Miguel como escudo. Pero era tarde. El niño era mi talismán, no el suyo. «Tú lo pusiste en peligro», le escupí. Y le mostré las fotos que Ramón había recuperado de su teléfono, mensajes a la policía, coordenadas de mi escondite, promesas de testificar contra mí por una nueva vida en Madrid. Antonio rió, una risa rota que se convirtió en tos. «Te lo dije, puta. Siempre fuiste débil». Ella se giró en su atadura, escupiéndole en la cara. Y por un instante, fueron solo dos traidores devorándose. Les inyecté el suero a ambos, y las confesiones fluyeron como vino agrio. Ella admitió el aborto por pánico, no por él, pero también que había disfrutado del poder, de ser la reina en su cama. Él confesó sobornos, muertes, hasta un plan para matarme en Sevilla que falló por un pelo. Cada palabra era un ladrillo en el muro de mi furia, pero también un espejo. Yo era como ellos, un monstruo forjado en el crisol del dolor. El día de la fiesta amaneció claro, con un sol que cegaba como la verdad. El pueblo bullía, puestos de churros humeantes, guitarras flamencas llorando en las esquinas, y la ojera central apilada con leña seca y ramas de olivo. Mis olivos, irónicamente. Arrastré a la pareja hasta un furgón, vendados y amordazados, y los llevé al corazón de la plaza. El lobo vigilaba desde un tejado. Rifle listo. La viuda mezclaba el veneno en una botella de mosto. Paco me esperaba en las sombras. Última oportunidad, hermano. Deitant. No me detuve. Subí el escenario con ellos a rastras, el micrófono crepitando como el fuego que vendría. El gentío cayó. Un mar de caras curiosas, vecinos que me habían compadecido. El nuevo alcalde interino con su banda dorada. Periodistas con libretas ávidas. «Pueblo de Montoro», bramé, mi voz amplificada resonando en las colinas. «Hoy no celebramos cosechas, sino justicia. Mirad a vuestros reyes caídos. Les arranqué las mordazas, y el suero hizo el resto». Antonio balbuceó confesiones, el desfalco, los sobornos, el asesinato de mi padre. María sollozó su traición, el afer, el intento de venderme. El horror se extendió como rejero de pólvora, jadeos, cruces en pechos, madres tapando ojos de niños. Alguien gritó asesino.
Pero era a ellos, no a mí. La viuda vertió el mosto envenenado en sus gargantas, y pronto convulsionaron. Espuma en los labios, ojos desorbitados. El clímax fue caótico, catártico, la multitud avanzó, piedras y puños volando, mientras yo observaba desde el borde, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Antonio se ahogó en su propia bilis, María en un charco de vómito y lágrimas. Pero en ese éxtasis, el giro final, un disparo rasgó el aire. El lobo cayó del tejado, un tiro limpio en la cabeza. La Guardia Civil irrumpió, sirenas aullando, liderados por un inspector con placa reluciente. Javier Ruiz, estás arrestado. Era una trampa. María, en su último aliento de lucidez, había pulsado un botón de pánico en su reloj, alertando a la policía antes de llegar a la bodega. Su traición final no era por inmunidad, sino por salvarme de mí mismo, o eso juraría después, en su lecho de muerte. Pero el daño estaba hecho. Me esposaron frente al gentío, que ahora me miraba con horror y alivio mezclado. Monstruo, gritaron algunos, héroe, otros. El caos estalló, peleas, llantos, la ojera prendida prematuramente, iluminando la plaza como un infierno terrenal. Mientras me arrastraban, vi a Miguel en brazos de la monja, traída por el tumulto, sus ojos grandes fijos en mí. Papá, balbuceó, y ese sonido me quebró. La venganza había triunfado, pero ¿a qué costo? Mi libertad, mi alma, el futuro de mi hijo. La cárcel de Córdoba es un agujero negro donde el tiempo se estira como chicle viejo, celdas húmedas que huelen a sudor y a sueños rotos. Rejas que cantan con el viento del desierto. Y compañeros de infortunio que comparten cigarrillos y cicatrices. Me juzgaron rápido. Un circo mediático donde fiscales con togas almidonadas pintaban mi venganza como terrorismo personal. Señor Ruiz, dijo el juez. Un vejestorio con verrugas como lunares de bruja. ¿Ha convertido justicia en barbarie? Culpable en todos los cargos, secuestro, envenenamiento, conspiración. 20 años, sin condicional los primeros 10. Pero el verdadero juicio era interno. Un tribunal de sombras donde el fiscal era mi conciencia. Noches en vela, acurrucado en el catre. Revivía la plaza, los cuerpos convulsionando. El humo de la ojera mezclándose con gritos. El rostro de María en su agonía final, susurrando lo siento con labios azulados. ¿Había valido? El viñedo volvió al pueblo, convertido en cooperativa. Antonio y ella, enterrados en fosas anónimas, sus nombres borrados como manchas de vino. El escándalo purgó la corrupción, nuevos líderes. Fondos recuperados. Un Montoro que florecía sin su veneno. Miguel fue lo único que salvó. La hermana de Paco lo crió como a un hijo, contándole cuentos edulcorados de un padre en un viaje largo. Lo visité en las horas de visita, a través de cristal sucio, viendo cómo crecía, de niño asustado adolescente con ojos fieros como los míos. Papá, ¿por qué? Me preguntó a los 12. Con voz que cortaba como vidrio. Le conté una versión limpia, por justicia. Hijo. Para que tú no sufrieras lo que yo. Engañé, pero sus abrazos a través del vidrio me anclaban. La psicología carcelaria es un bálsamo falso, sesiones con terapeutas que asienten y toman notas, recetando pastillas que adormecen pero no curan. El perdón es la llave, repetían. Pero yo sabía la verdad, el perdón es una cadena que te ata al pasado. En cambio, escribí cartas a nadie, páginas de rabia, de hincapié, de un amor torcido por María que aún me quemaba. Quemaba las hojas en el patio, viendo las llamas danzar como demonios flamencos. El twist final llegó en el 10º año. Un sobre del exterior, resultados de ADN. Enviados por un detective privado pagado por Paco antes de morir de cirrosis. Miguel no era mío, era de Antonio, un bastardo plantado en mi cama como semilla envenenada.
María lo había sabido. Y su traición final no era salvación, sino culpa. Quería que muriera sabiendo la verdad, para que mi venganza fuera completa. Pero el veneno la silenció. Reí hasta llorar. Un sonido que alarmó a los guardias. Todo el dolor. La sangre por un hijo que no llevaba mi sangre. Pero en esa ruina, encontré paz retorcida. Miguel, ahora hombre, me visitó menos, forjando su camino como ingeniero en Sevilla, casado con una chica de ojos claros que odiaba la violencia. Te perdono, papá, me dijo una vez, y esas palabras fueron mi redención. No por ella, sino por él. Salí a los 18, en libertad condicional, un viejo de 50 con canas como alambres y manos temblorosas. Regresé a Montoro, fantasma en mi propia tierra. El viñedo florecía, con una placa en memoria de las víctimas de la corrupción. Caminé entre las vides, tocando hojas que olían a perdón negado. Y en la plaza, donde la hoguera ya no ardía, dejé una flor marchita. No busqué venganza más, la había bebido hasta la última gota. Y ahora era un hombre hueco, pero libre. La vida cierra ciclos como un puño. Miguel me dio un nieto. Un niño con ojos míos pese a todo. Y en sus balbuceos oí ecos de esperanza. Escribí esta historia no por gloria, sino por catarsis. Para que sepas, la traición forja demonios. Pero el tiempo, ese juez imparcial, equilibra la balanza. Silis esto en las colinas de Andalucía. Recuerda, la sangre del silencio grita más fuerte que cualquier grito. Y yo, Javier Ruiz, duermo ahora con los ángeles que maté, esperando el juicio final. Fin.